Buenas nuevamente, alumnos. Vamos ahora a la segunda parte de esta exposición, en la cual vamos a centrarnos muy sintéticamente, desde luego, en la triada propuesta por Peirce, recordando esos postulados que hemos mencionado anteriormente, precisamente ese modelo arquitectónico, esa casa permanente de reacondicionamiento que ha propuesto Peirce como su teoría, ¿no? Asimismo, me parece también importante recordarles el hecho de la relación que ha tenido, como bien lo he dicho, Peirce con otros filósofos que de alguna manera u otra han diagramado las líneas con las cuales es posible su pensamiento filosófico, ¿no? Bien, hay que pensar a la primeridad como una especie de destello, como una especie de llamarada, ¿no? Peirce dice que en un primer momento es puro estar, ¿no? Ese destello, esa mera potencialidad, ese punto cero, como bien lo señala Deledalle, ¿no? Esa indeterminación está en la primeridad, ¿no? Lógicamente que cuando uno tiene que pensar en signos y tiene que andar entre signos, no puede pensarlo únicamente desde la mera indeterminación, ¿no? Sino que hay un pasaje de lo indeterminado a lo determinado, ¿no? Hay unas condiciones de posibilidad que hacen que lo indeterminado se vuelva determinado, precisamente, ¿no? O sea, uno no puede pensar la totalidad del universo en un instante, en un destello de pensamiento, ¿no? Sino que cada ser humano está de alguna manera estrechamente vinculado con la sociedad y con la cultura desde la cual se posiciona para pensar determinadas problemáticas, determinados hechos, determinadas situaciones, no importa cómo se llamen en sí, ¿no? Lo interesante de esta propuesta es que, bueno, tiene que ver también con lo que decía de Kant, ¿no? Con las condiciones de posibilidad para pensar los objetos. Es decir, que en primer momento es un destello, una pura indeterminación, ¿no? Es una primeridad, quiere decir Peirce, o sea, un puro cero. Ese puro cero precisamente tiene que, o pasa a través de diferentes filtros semióticos, ¿no? Para empezar a determinarse, ¿no? Para pensar a transformarse en algo, ¿no? En una masa todavía indiferenciada, pero con un cúmulo de potencialidad, con un quantum de potencialidad. Esa es la primeridad para Peirce específicamente, ¿no? La unidad tiene que ver precisamente con esta reacción, ¿no? Con las cualidades que van a marcar ciertas características y van a restringir esa pura indeterminación, esa puro destello de alguna manera. La segundidad es entonces lo bruto, ¿no? La segundidad es el objeto propiamente dicho que marca ciertas cualidades, ¿no? Es lo real. Existe, como bien lo señala Peirce, una ligación que se produce entre la primeridad y la segundidad. Esta estructura está dada por la terceridad, o sea, la ley. La ley es el espacio de la continuidad, de la regularidad, de manera que nuestro pensamiento pasa de lo indeterminado a lo concreto, a lo bruto, ¿no? Y para poder clasificar, para poder discernir esos signos, precisamente necesitamos cierta regularidad. Es decir, no se puede pensar todo cada vez que necesitamos pensar, no se puede partir de cero nuevamente. Siempre se inserta el ser humano en una cultura, en una sociedad, y parte de regularidades, parte de continuidades, ¿no? El pensamiento desarrolla hábitos, como bien lo señala Marafiotti, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que marca Marafiotti. Los hábitos es la llave de todo para comprender el proceso de Peirce, ¿no? O sea, el hábito es lo que genera la regularidad, es lo que genera la continuidad, es lo que genera la estructura entre una primeridad y una segundidad, ¿no? Mientras la primeridad es puro cero, es pura indeterminación, la segundidad es puro objeto en bruto, ¿no? Para poder ligar esas dos se necesita la ley, o sea, se necesita una terceridad, se necesita una cierta continuidad y se necesita un hábito precisamente, ¿no? Mientras que la segundidad reacciona frente a esta primeridad indeterminada, la terceridad lo que hace es generar una ley, generar normas, generar continuidades, ¿no?
lo interesante precisamente es generalizar, ¿no? Universalizar. Lo interesante de este modelo básico es que nos serviría a nosotros para pensar una totalidad bien compleja, una totalidad bien de elementos de la sociedad que pueden ser desde una obra literaria hasta la relación que el hombre tiene con el mundo, de acuerdo a una problemática social. Si me invitan ustedes, me gustaría, si bien ustedes ya lo han visto seguramente porque han leído el texto de Marafiotti, pero me parece que estas dos citas de Peirce son fundamentales. Un segundo. No significa otro que, siendo otro, un sinónimo casi exacto del número ordinal segundo. Como tal, implica un primero, por lo cual el presente puro cero es anterior a cualquier primero. La nada de la negación es equivalente a la nada de la muerte, que se halla en segundo lugar o después de cualquier cosa. Pero el puro cero es la nada, por no haber nacido aún. No hay una cosa individual, ninguna fuerza, ni interna ni externa. No hay reglas. Es la nada germinal, en la cual el universo entero está involucrado o constituye una señal. Como tal, es absolutamente indefinida y de ilimitadas posibilidades. De ahí que en su estado inicial no existieran carencias del ser potencial. Precisamente, ¿no? O sea, los hábitos de regularidades, los hábitos no se construyen de la noche a la mañana, sino que es un proceso a long run, es un proceso de larga duración, donde se van estableciendo diferentes canales semióticos para entender la realidad o la complejidad de la realidad. Este proceso precisamente tiene que partir de una pura indeterminación, no de un puro cero. Cito otra frase significativa de Peirce, ¿no? Hay que pensar también el azar, ¿no? El azar se juega como un elemento fundamental en la teoría de Peirce, ¿no? Peirce dice que en un primer momento es puro azar, ¿no? O sea, el azar también va a determinar algunas líneas del pensamiento, ¿no? Algunas relaciones que establece el hombre con los signos y con el mundo, ¿no? La lógica de la libertad o la potencia, dice Peirce, es la que se anulará a sí misma. La potencialidad sin límites se convierte en la potencialidad de este o ese tipo. Esto es de alguna cualidad. Estamos ya en la segundidad. Estamos ya en el segundo territorio propuesto por Peirce, ¿no? Estamos ya en ese espacio en el cual se establecerían, como vemos, precisamente unas ciertas cualidades que hacen o permiten el pasaje de lo indeterminado a lo determinado. Permítanme citarles otra frase significativa. Aquí vamos con la tercera idea. La tendencia a adquirir hábitos es una tendencia generalizadora. Ocasiona acciones en el futuro para seguir ciertas generalizaciones de acciones pasadas. Si esta tendencia es algo en sí mismo capaz de provocar generalizaciones y por tanto es autogenerativa. Tenemos entonces solo que suponer el más pequeño rastro de ello en el pasado y que el germen debería estar atado al desarrollo de un poderoso y arrollador principio hasta que subsista por el fortalecimiento de los hábitos en leyes absolutas que regulan la acción de todas las cosas en cualquier sentido en el futuro indefinido. Evidentemente aquí hay un punto sumamente importante por la teoría de Peirce, ¿no? La generación de hábitos. La llave precisamente para entender la teoría de Peirce es los hábitos y las costumbres que permiten generar regularidades, que permiten generar continuidades, que permiten generar leyes generales para actuar en determinadas situaciones sociales. Aquí hay un punto en el cual no he mencionado anteriormente, pero que la teoría de Peirce podría relacionarse con la visión que tiene el empirista David Hume. David Hume dice que la única manera que tenemos de conocer es precisamente a través del mundo sensible, o sea, de los sentidos, ¿no? No tenemos otra posibilidad de conocimiento en cierto sentido, ¿no? El ser humano desarrolla un cierto hábito para que ese hábito puede o no ser repetido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, requiere una cierta regularidad en el tiempo histórico, ¿no?
fácilmente Peirce, ¿no? Como un buen lector de filosofía, lo que hace precisamente es pensar en ese hábito, pensar precisamente en esa posibilidad de regularidad, en esa posibilidad que tampoco no se restringe ni se repite como una máquina pasiva, sino que se le permite a Peirce que esa regularidad sea autogeneradora, ¿no? O sea, que se modifique a lo largo del tiempo, que se transforme en otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno piensa a la traducción en relación a la semiótica, es interesante pensar en esa indeterminación absoluta, en ese objeto en bruto que uno tiene que ponerse a traducir, pero también en las leyes generales que generan ciertos hábitos de lecturas y ciertas formas de entender el texto. Bien, hasta acá Peirce. Espero que haya sido de ayuda el video. Cualquier cosa me escriben.